Con 38 minutos, damos la bienvenida a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Fernando, bienvenido, buenos días. Como mira usted, como mira la Comisión Ciudadana Anticorrupción, estas denuncias de la posta que no son nuevas, estas se han venido dando ya en investigaciones paralelas por parte de el portal Periodismo de Investigación, el periodista Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, que es quien preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Pero el tema está en un punto realmente preocupante que está afectando incluso al país con una situación de riesgo país muy alta y serios problemas que tiene que enfrentarlos el presidente de la República. Le escuchamos, bienvenido. Buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia de Antena 1. Bueno, es decir, la corrupción endémica, sistemática del Estado, de todas sus funciones, de todos sus funcionarios, que como podemos observar viene desde muy atrás, desde antes del correísmo, que se ha ido tomando de manera metastásica como el cáncer todas las institucionalidades del Estado, como se solía decir, donde pones el dedo sale pus, ¿no? Bueno, pues ahora la Comisión de Anticorrupción del Congreso ha recabado suficiente importante y también la investigación periodística sobre la corrupción en CNE y las vinculaciones incluso que existen con todas esas mafias ligadas con la narcopolítica, ¿no? Todo está vinculado con la famosa piscina de Miami, con la muerte de Norero, con la presencia de un asambleísta de correísta en la asamblea, a quien a capa y espada defendía Rafael Correa hasta hace poco. Yo considero que con esta información de la posta, puede haber, hay que ir con prudencia. ¿Por qué? No porque yo defienda o crea en la honestidad de impecabilidad del señor Lazo, de sus cuñados. No, el evangelio es claro, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a la honestidad, a Hay la preceptos verdad. de justicia de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y en cuanto a actividad Así es. periodística, que de alguna manera también realiza Fernando, es un comunicador, los medios de comunicación no somos jueces para condenar o sancionar, sí, divulgamos, damos a conocer, pero con los distintos puntos de vista, es la justicia quien finalmente tiene que resolver estos Así temas. es. Así es. A mí me parece que, como siempre, en esto está vinculado el chanchullo de la mentira, de la política, de embarrar las verdades y mezclar verdades con mentiras. A ver, creo que estaba muy claro el tema de que ahí hay una estructura que involucra no solo al correísmo, sino a otras personas, etcétera. Estaba claro que ahí hay corrupción y que hay suficientes elementos para enjuiciar a estas personas. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en esa piscina se le mete a un cuñado Del presidente. de Lazo, ¿no es cierto? Y de esta manera es curioso el cambio de postura de Correa, que antes defendía a su hombre asambleísta en esa red de corrupción y ahora lo condena para poder enganchar esa corrupción con Carrera y con el presidente. Y evidentemente las críticas que se han hecho a la posta es no exponer ante la ciudadanía con argumentos y documentos el proceso investigativo, sino que al final presentan la conclusión final en la que colocan un logo, un cartel con la silueta del presidente como el jefe de una mafia a través de su cuñado, el señor Carrera, ¿no? Entonces me parece que periodísticamente sí es cuestionable este modo de proceder, ¿no? Yo diría que también, como ocurre en un país tan polarizado, también a veces el periodismo pierde el camino del equilibrio, de la sensatez y de la rigurosidad, y entonces contribuye, ¿no es cierto?, a confundir. Es decir,
Yo no creo que esto se debe investigar y, por supuesto, las respuestas del gobierno, el manejo de esta crisis también deja mucho que desear. Comunicados blandos, bueno, el señor, el señor Lazo puede tener el mejor concepto de su cuñado, pero es un hombre público. Lo que hay que demostrar ahí, y no se ha demostrado fehacientemente, es que este señor Carrera, que no es funcionario público, haya tenido tanto poder para dirigir prácticamente de una manera paralela todos los negocios y contratos y nombramientos de este sector eléctrico del país. ¿Cómo está, por otra parte, actuando la Comisión Ciudadana Anticorrupción sobre este tema? ¿Están realizando algún análisis? Pues hay otras comisiones, entre ellas está la de Luis Verde Soto, que esta es oficial, que se la creó como una secretaría, a nivel de secretaría, con fondos públicos, que es la figura en la que quedó esta serie de experimentos que se han ido dando en los anteriores gobiernos como parte del combate a la corrupción. ¿Qué es lo que ve? ¿Qué camino va a tomar esto? Bueno, a ver, yo creo que es parte de y es también parte de la confusión, ¿no? El hecho de que hayan tantas comisiones investigando la corrupción. Existe una comisión en el Congreso, existe una comisión anticorrupción de la sociedad, existe una actividad periodística de investigación contra la corrupción. Sin embargo, yo desde siempre, desde el comienzo, había insinuado y pedido que unamos esfuerzos, ¿no?, para ir creando un solo frente. Yo creo que sí hay también un poquito obviamente, de ego y de autoafirmación en las posturas de los distintos voceros de todas estas comisiones, ¿no? El señor, obviamente, la comisión menos útil y menos creíble es la que preside el amigo Verde Soto, ¿no? Porque es una comisión muy de escritorio, de elaborar parámetros, etcétera, pero no se dedica a investigar. En todo caso, luego esos protocolos creados teóricamente habrá que aplicarlos en las instituciones y eso está por verse, ¿no? Porque vemos que eso no funciona, porque los primeros empeñados en que la corrupción no se destape son la propia burocracia corrupta que maneja esos mismos temas, es decir, que es la que tiene que ejecutar los protocolos de lucha contra la corrupción. Luego, me parece que las investigaciones de Fernando Villavicencio son contundentes y hay que apoyar eso, ¿no? Creo que nuestra Comisión Anticorrupción ha tenido un papel moral y un papel importante, sobre todo en aquel momento cuando nadie se atrevía todavía a hablar de corrupción. Hoy la certeza de que hay corrupción y de que hay que investigar, etcétera. Pero claro, la Comisión Ciudadana puede señalar, por ejemplo, en la época de la pandemia, fue y puso denuncias en la fiscalía sobre los contratos ignominiosos durante la pandemia, ¿no? No pasa nada. Es decir, la fiscalía está tan desbordada que realmente uno no sabe si es que ya no pueden con todo eso o realmente no quieren. Es decir, porque también, obviamente, en la fiscalía hay corrupción. O sea, esta pregunta de querer hacer a la fiscalía independiente para que sea más eficiente puede convertir también a la fiscalía en un nuevo botín político. Es decir, es tan grave la situación del país que esas soluciones que se presentan como soluciones resulta que no son soluciones, porque entonces, ¿por qué no ha funcionado el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Por qué no funciona la Asamblea? ¿Por qué nada funciona? Porque ya el Estado ha fracasado y más todavía, la sociedad misma ha fracasado.
porque no hay. Yo he estado pregunto a la gente, por ejemplo, sobre el tema de la consulta, ¿no? Y nadie sabe nada. ¿Por qué? Es que no dices que a mi chat no me llega nada, dice la gente. Yo digo, ¿en qué burbuja estás? O sea, cuando la sociedad ya está en una burbuja donde no le llega nada de la realidad política, donde ya vive al margen de toda la problemática, ¿qué solución política podemos encontrar? ¿No es cierto? Si aquellos que ponen a los malos asambleístas no tienen idea de por quién y por qué van a votar. A lo mejor en la última hora preguntan al amigo por quién vas a votar y tal y cual. O sea, entonces las urnas dejan de ser un ejercicio patriótico cívico para convertirse en una real pantomima, en un chiste, además de una tragedia grosera, ¿no? Porque de ahí mismo nace se retroalimenta la crisis del país, ¿no? Entonces, los males son tan profundos que, como yo digo con la famosa consulta, ni contigo ni sin ti tienen los males remedio. Si votas sí, no hay remedio. Si votas no, tampoco. Y como nada es lo que parece, en realidad la campaña por el no, en realidad oculta las intenciones de la oposición para sacarse a Lazo de la presidencia, y el señor Lazo con su campaña por el sí, bueno, lo que se deduce de los anexos es que quiere quedarse con las autoridades actuales hasta el fin de su gobierno, gobernando mediante decretos y reglamentos y haciendo lo que le da la gana o lo que le dejen hacer al gobierno. En el horizonte vemos graves cosas, movilizaciones que pueden desembocar en nuevos hechos violentos. Te digo yo, si tengo que salir a las calles por defender Quimsacocha o por defender el seguro, no solo para mí, porque ya soy jubilado, sino para el futuro, yo estoy dispuesto a salir a las calles por eso, es decir, porque nos están tocando, ¿no? Me parece esto de la rebaja de los impuestos a las armas, puede tener un pretexto de facilitar, que sea la lucha, pero en el fondo, bueno, ¿a dónde caminamos? Al oeste. Creo que entonces habrá que crear escuelas de cowboys para disparar lo más rápidamente posible, ¿no? Para ponerse la pistola al cinto y ir por la calle armado, y ante el otro que quiere sacar su arma, yo disparo primero, ¿no? Me parece que el mensaje de esa reducción de impuestos, por lo menos a mí me desconsuela totalmente. Es decir, las armas como solución de los problemas quiere decir que estamos abdicando de toda nuestra... en estos últimos días hemos visto la ausencia del Estado en zonas importantes del río Napo, en el corazón de la selva, de la diversidad, donde ahí sí, ¿por qué no está el ejército? Porque ese sí es un atentado a la soberanía nacional, ese es un atentado a la frontera. ¿Por qué? Porque ahí se está instalando un bolsón de un Estado diferente, donde no reina ni la Constitución, donde reina la violencia y la arbitrariedad del dinero mafioso. Y ahí no está el ejército. Tienen que ser los turistas los que van a descubrir, los periodistas los que van a descubrir estas inmensas extensiones de destrucción. ¿Ya? ¿Y de dónde nace eso? Corrupción en el gobierno de Lenín Moreno. Durante el periodo de Lenín Moreno, el Ministerio de Recursos, Medio Ambiente, etcétera, ha sido el nido de los corruptos. Cuando se ha venido presentando la minería como la única actividad no corrupta, además no corrupta y no contaminante, ¿no? Esta mañana, claro, Fernando Mauricio Pozo, un ex ministro de Economía de gran experiencia,
exteriorizó su preocupación en estos micrófonos por la situación general del país, por la corrupción, la falta de seguridad jurídica. Todo esto suma y va minando la economía, no solo del gobierno, no solo la economía del fisco, la de los ecuatorianos, además disminuyendo la calidad de vida en el Ecuador. La pregunta es, ¿se siguen consolidando condiciones para el retorno del populismo, del autoritarismo en Ecuador? Es un riesgo. Yo considero, hay un análisis de un periodista de estos internacionales, muy correísta, súper de estos correístas viscerales. Sin embargo, en su último análisis, le desnuda a Correa. Es decir, yo creo que quien hoy permanece siendo correísta y quiere que retorne el correísmo, me voy a decir, es el lumpen del correísmo. Es decir, mucha gente salió del correísmo, gente de calidad moral, intelectual, que tardó mucho tiempo en darse cuenta, en fin, incluso desde la academia, muchos anales, todavía Correa le vi dando declaraciones en México, dando cátedra de la maravilla que fue su gobierno, pues vea cómo gente que antes repetía el discurso triunfalista, hoy analiza a través de, y entonces rebajan las cosas, ¿cierto? América Latina entera tuvo un boom de cierto bienestar y de desarrollo, y Correa tuvo algunas cosas muy interesantes, pero a la larga los resultados finales fueron desastrosos, ¿no? Y entonces, claro, hoy día si quien siga pensando, queriendo que vuelva Correa al país, quiere decir, léase, igual, queremos volver al poder para usar arbitrariamente de sus recursos, silenciar a todo el mundo y quedarnos en el poder el mayor tiempo que podamos. No les interesa para nada el país. Ya no tienen ni ideología, ni discurso, ni nada. No hay nada, no se acabó. Y como le dijo François Outard a Correa, el proyecto del socialismo del siglo XXI se agotó y se pervirtió, no tiene vuelta atrás. Entonces, querer volver al pasado como solución cuando el pasado es el responsable del presente es además una estupidez mayúscula, ¿no? Tampoco la solución, y estamos viendo con el gobierno de Lasso, es aplicar todos los dogmas del neoliberalismo, que la inversión extranjera y que la minería y el extractivismo. Eso está creando, eso mismo está creando el riesgo país que impedirá que los capitales que quiere traer el señor Lasso vengan, porque solo vendrán los capitales explotadores, corruptos, depredadores, que se llevan todo sin dejar nada. Y luego tendremos los juicios, contrajuicios, que perderemos en el CIADI, donde sea, y terminaremos no solo entregando nuestros bienes, sino luego pagando las costas de la falta de justicia y de ética que existe en nuestro propio país, ¿no? Como lo hemos visto, están las decisiones soberanas del señor Correa. Ahora, ¿quién paga? 320, 360 millones, con Perenco, con esto, ¿quién paga? Los ecuatorianos. Entonces, todo, Jesús en el Evangelio decía, todo reino dividido no puede subsistir. Si los ángeles en el cielo luchan entre sí, los demonios en el infierno están en guerra y los hombres en la tierra esto es el caos. No hay quien oriente, dirija, ordene este asunto. Es el arrancha lo que puedas de los despojos de un país que se cae a pedazos. Quisiera pasar a temas locales, Fernando, y hay una preocupación generalizada por la pérdida de peso específico, políticamente hablando, de la ciudad de Cuenca y de la provincia. Es un tema que lo trataremos en otra oportunidad con mayor profundidad, pero a través de publicaciones en la prensa local hay un llamado que se hace por allí de una autoridad de Loja para conseguir
o poner a consideración del público, que tiene que hacerlo oficialmente a través de la prensa, una intervención en los recursos hídricos de la provincia de La Suay, en este caso en el cantón Ponce Enríquez. Esta autoridad de Loja expone la situación, hace un llamado y es la autoridad de Loja la que decidirá sobre una posible contaminación. Es por un proyecto minero en Ponce Enríquez. Esto llama la atención, pues hay cosas que se están yendo de la mano de las autoridades cuencanas, posiblemente debido a esta falta de influencia o de una relación más sólida con el poder central. Sabemos que hay un Estado centralista, hemos hablado mucho ya de estos temas. Ahora, esto no se refleja solamente en eso, se refleja en la falta de atención a la vialidad, en pasajes aéreos discriminatorios por sus costos. Solo una pequeñísima fracción de la población puede pagarlos. En la desestimación de la opinión ciudadana, la consulta de Cuenca es un ejemplo. Allí la respuesta del gobierno ha sido poner a personas de dudosa reputación, como el ministro Javier Vera, ventajosamente ya afuera, como punta de lanza para contrarrestar lo que la población de Cuenca piensa. Incluso una falta de cultura elemental, diríamos, de esferas del gobierno, al no responder siquiera comunicados, incluso oficios de las máximas autoridades de elección popular aquí en la ciudad de Cuenca. Esto ha sido una práctica recurrente. Le hago esta pregunta porque ahora que estamos eligiendo nuevas autoridades, ¿qué atributos deberíamos buscar en los candidatos para tratar de cambiar esta situación? Para que Cuenca y el Azuay no sigan siendo simplemente un apéndice del Ecuador. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por esa pregunta, y sobre ella quisiéramos en algún momento tener quizá con otras personas también un panel, una discusión seria. Hemos trabajado bastante este tema, tanto en el FADA como en otros espacios 2050, están otras personas, incluso con Corcho, con Cordero, con otras personas, hemos debatido el tema de la descentralización y podemos decir la centrifugación de Cuenca del centro de la política del Estado ecuatoriano, ¿no? Quedamos fuera, en la periferia absolutamente. El problema la descentralización pasa por un problema de integración regional, de integración local. Y eso significa la necesidad de liderazgo y de una conciencia local de los ciudadanos, de querer empoderarse de su territorio, de su identidad y reclamar lo que significa ser un gobierno autónomo descentralizado, con un ejercicio de competencias exclusivas al límite, diríamos, de lo que se puede hacer, con asociaciones y mancomunaciones para potenciar esas mismas competencias y demandar del Estado central descentralización de otras competencias con recursos, pero con propuestas integradoras, que nos integremos dentro del proyecto del macizo de Cajas que agrupa a 4 provincias, que nos integremos en las cuencas hídricas para empoderarnos del manejo de la naturaleza. Mientras de etapa, el municipio no quiere hacerse cargo del macizo del Cajas, por ejemplo, no hay nada que hacer, porque el Estado central, a través de su Ministerio de Obras Públicas, dejará a la deriva todo el macizo del Cajas, todas las posibilidades, así como Cuenca como capital cultural ha logrado capitalizar esa capitalidad en función de su desarrollo, ¿no es cierto? Tenemos que capitalizar nuestro recurso natural, el macizo del Cajas, con su potencialidad de agua, de energía, para constituirnos en una región sur del país que pueda autogobernarse con dignidad y con firmeza. Ese tipo de líderes todavía no hay. Hay que crearlos. Hay que crearlos primero hablando del tema.
ya veo que algunos, estos temas que comenzamos nosotros a debatirlos y a decirlos con motivo del bicentenario. Nosotros dijimos, vamos a celebrar el bicentenario, pero ¿qué celebrar? La libertad del bicentenario. Es hoy luchar por las libertades, como lucharon nuestros antepasados en su tiempo. ¿Para qué? Para ser un territorio autogobernado, no un territorio marginado y convertido en espacio territorial y colonial de un gobierno central. Entonces, y eso no se hace con una obra pública, se hace con una estrategia política de largo plazo, consensuada entre todos los alcaldes, prefectos, ciudadanos, de querer ser respetados y querer hacer las cosas y hacer también lo que está en nuestras manos. Desde todo punto de vista. Por ejemplo, los capitalistas que hay en Cuenca, que además de preocuparse de ganar dinero, se preocupen del desarrollo, de darle peso político a la ciudad, de la región. ¿Por qué no se puede trabajar desde nosotros mismos, por ejemplo, empresas mixtas entre ciudadanía, capitalismo popular, ciudadanía, capitales de gente que tiene, y el Estado local para, por ejemplo, ¿por qué no se podría hacer el túnel Cuenca-Gualaceo a través de una empresa que se crea para ese asunto, con participación de los migrantes, etcétera? Parecen cosas difíciles, pero ¿por qué no? ¿Por qué no nosotros mismos, con nuestras potencialidades, no invertimos en mejorar nuestras propias condiciones para que el bien que yo hago a los demás reporte luego como bien hacia nosotros mismos? Es decir, el karma tiene que funcionar como un proceso de retroalimentación positiva. Lo que hacemos en bien de los demás terminará revirtiendo en el bien de todos. El tiempo se nos agota, Fernando. Quizá la pregunta sería, de la política. ¿No pasa esto? Sí, le decía que el tiempo se nos agota lamentablemente y quisiera dejarle con esta inquietud final, ¿no? Si es que no pasa esto, lo que usted está proponiendo por una elección, quizá la mejor de ese universo que existe de candidatos que se tenga que hacer por parte de la ciudadanía, un voto con reflexión. Yo le diría a los candidatos, la pregunta clave estratégica de estadista que se necesita aquí es, ¿qué líneas estratégicas en función de lograr realmente autonomía para el Azuay y recursos para el Azuay va a implementar usted? ¿Cuáles son sus prioridades dentro de sus 4 años y de lo que puede? Pero ¿qué va a hacer en torno de eso? ¿Cómo? Eso necesita un análisis integral de largo aliento. No solo que voy a hacer una placita, voy a encementar una calle, ¿no? ¿Y a dónde va todo eso? ¿Qué futuro tiene todo eso? ¿Qué futuro tiene la defensa del agua, de la energía, del Cajas, en función no solo del proyecto regional, sino nacional, en la crisis climática? Sí, si no tenemos esas ideas claras como rectoras de nuestro actuar político, vamos a seguir siendo lo que somos hasta ahora. El peso político de la SUAY lo perdió desde la independencia del Ecuador, en realidad. Fue perdiendo poco a poco, dejó de ser. Recordemos que Cuenca era el nudo que unía el Perú con la Gran Colombia, con el norte, ¿no? Es decir, y era la capital regional del norte del Perú y del sur del Ecuador, indiscutiblemente. Tenemos que superar las envidias miserables entre Loja y Cuenca, entre los cantones vecinos. Es decir, el problema es un problema de integración. Si no nos integramos en un proyecto autonómico, cual sea el modelo, no va a haber solución al problema. Porque Quito y Guayaquil tienen el poder. Gracias, Fernando, por su presencia. A ustedes. Fernando semana. Vega es miembro de la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Fue asambleísta en la última Asamblea Nacional. Son las 9 horas.